Vamos a dar comienzo a la reunión de esta tarde. Qué bueno que usted está aquí. Vamos a darle gracias al Señor por todo esto que en esta tarde tenemos. Y yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, para que ahí empecemos. Dice ahí en el versículo, a partir del versículo 8, dice: porque reprendimos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los comí de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Desde ahí vamos a continuar más adelante. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Él quiere hacer un pacto, ha hecho un pacto con su pueblo. Bendito sea Dios eterno y bueno. Queremos bendecirte y alabarte esta tarde porque estás con nosotros. Ciertamente, Señor, nuestro corazón anhela entrar en ese pacto contigo. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Te exaltamos, Padre, te honramos, Señor, que nuestras alabanzas, Padre, suban como olor fragante a ti, Señor. Alabado y bendito sea el nombre de esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Es digno Dios, la alabanza y la adoración. Es digno de ser exaltado y de cantar tus maravillas. Los cielos son navegando, gloria a Dios Altísimo. Todo lo creaste, todo lo creaste. La tierra, cielo, los cielos son navegando.
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por los diezmos, amén. Las alabanzas nos tocó, te damos gracias, Dios, en esta tarde, en esta noche. Gracias porque tu Espíritu, Señor, nos fortalece. Señor, gracias por este tiempo que tú nos reúnes en tus atrios para adorarte, para honrarte. Gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, yo te pido que tú bendigas las ofrendas, los diezmos que van a ser depositados en esta tarde. En el nombre de Jesucristo te damos gracias porque tú nos has bendecido de gran manera, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, unos avisos. El día de mañana le esperamos como siempre a las 9 de la noche. A las 9 de la noche tenemos reunión de oración. Ahí estamos. Quiero darle gracias a Dios porque el lunes, increíble, había muchísima gente en la sala del grupo de estudio del lunes. ¡Qué bendición! Éramos más de 20, se contaron. Habíamos más de 20 personas en el Messenger. Por ahí extrañamos a Erika, pero nos enteramos que ellos estaban en el grupo de Facebook Live, así que también pueden vernos a través de Facebook Live, aunque no entren a la sala. Pero lo hermoso es interactuar juntos, ¿verdad? Bueno, vamos a la palabra del Señor. En esta tarde es un tema bien especial. Es especial toda. Nos encontramos cosas que cada vez nos van enriqueciendo más la vida. Y quiero llevarle al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37. Ezequiel 37, los versículos 26 y 27. Ezequiel 37, 26 y 27. Leemos lo siguiente. Haré con ellos un pacto de paz. Haré con ellos un pacto eterno. Les daré tu tierra y aumentaré su población. Y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Gracias, Papito Santo, por esta preciosa palabra. Háblanos a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, como leemos el nombre, ahí dice que el Señor, noten todos los elementos formidables que se describen en este lugar y los vamos a recorrer rápidamente. Dice ahí, el Señor dice, yo, o sea, Dios, voy a hacer un pacto de paz con mi pueblo. Tal vez tú dices, hermano, un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto, ¿verdad? Pues muchos de ustedes cuando se casan se dicen cosas hermosas, se comprometen, así que entonces entendemos que un pacto es un acuerdo, ¿sí? Que obliga a las personas que lo ratifican o entre los que participan en tal evento. Ese es un pacto. Otra de las cosas que uno encuentra en la situación es que un pacto es un acuerdo con obligaciones entre los participantes. Así de sencillo. Ahora, normalmente, en el caso de un pacto entre alguien, por ejemplo, noten algo bien interesante en este país. Cuando un matrimonio se casa, hacen su pacto delante de Dios y cuando termina la ceremonia, el pacto, normalmente resulta que la mujer ya no se llama como se llamaba, ¿sí? ¿Lo han notado? Antes era la señora con sus apellidos de soltera, ahora va a tener el apellido de su esposo. En México todavía se acostumbra mucho decir, por ejemplo, en mi caso, Lucien Bretón de Galindo. Si viviéramos en Estados Unidos, diríamos Lucien Galindo. Ya, es mi apellido y ella lo tendría que adoptar. ¿Por qué razón?
porque la parte, se supone, en teoría, que la parte más fuerte del pacto es la que lleva la señal de autoridad y por eso la otra persona adquiere el nombre. Así es la ley de los humanos. Pero en el caso de Dios, como es Dios quien propone los pactos, es Dios quien pone las condiciones y las obligaciones de un pacto. Ahora vamos a revisar rápidamente para que usted los recuerde. Según la Biblia, rápidamente así se mencionan cuando menos 5 pactos, para que no los olvides. El primero de ellos, después de que vino el diluvio, ahí en Génesis 7 y 8, de repente ya todo estaba en paz con Noé, estaban a punto de salir del arca, ya estaban hasta iba a ofrecer un sacrificio agradable delante de Dios, y de repente, ¿qué apareció en el cielo? Un arco iris. Y ese arco iris era la señal de un pacto que Dios dijo: nunca más volveré a destruir la tierra por medio del agua. Entonces, ese es el pacto que se conoce como el pacto de Dios con Noé. Y lo hemos visto hasta la actualidad. Además, este pacto es un pacto permanente, no fue un pacto temporal, es un pacto permanente, porque Dios dice nunca más. Y si dijo nunca más y le creemos, pues nunca más. ¿Verdad? De repente uno que otro tsunami por ahí se lleva 100,000, 50,000 gentes allá por la India, pero pues en realidad no es una inundación global. Terrible cosa, porque hasta el libro del Apocalipsis vamos a ver que el agua va a volver a ser de las suyas, pero en otra forma, porque se van a morir muchos de los peces del mar. Ahora, ¿cuál es el siguiente pacto que se hace por ahí o que aparece en la Biblia? Es increíble, varios pactos aparecen en Génesis. El siguiente pacto es el que hace Dios con Abraham, ¿sí? A ti dice, si me sigues, si me obedeces, yo te pondré por bendición sobre toda la tierra. Los que te bendigan, yo los bendeciré; los que te maldigan, yo los maldeciré. Pero aparte de eso, a ese pacto, el pacto con Abraham se le llama el pacto de la circuncisión, porque era la señal física en el cuerpo del varón de que eran un pueblo santo apartado para Dios. Entonces, ya llevamos 2 pactos: el pacto de Dios con Noé y el siguiente, el pacto de Dios con Abraham. El siguiente pacto que vemos en la Biblia, y sí me gustaría leer la cita porque esto es algo bien, bien especial. Vamos a la cita de Éxodo 19. Éxodo 19, me gusta mucho cómo lo dice Dios. Éxodo 19, y leemos los versículos 5 y 6. Dice así, voy a leer desde el 4 porque desde el 4 es la instrucción que da el Señor. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Ahora bien, oiga bien esto: si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. A este pacto se lo conoce como el pacto mosaico o el pacto de la ley. Dios da las leyes a través del monte Sinaí. Dios hablando en Éxodo 20 sobre el monte, ¿verdad? Su voz espantó un poquito al pueblo, pero les hizo ver
¿me obedecen? Yo firmo un pacto con ustedes. Ahora, ese pacto no era eterno en su forma, porque era válido ¿hasta cuándo? Hasta que apareciera el Mesías. ¿Sí? Ahí se mejoraba el pacto de la ley y empezaba el pacto de la gracia. Es bien especial cuando lo vas leyendo así. Falta otro pacto. Por ejemplo, hay veces que tratamos nosotros como seres humanos de hacer pacto con Dios. ¿Sabes qué? Eso no funciona. Ahí tienes a este muchacho, ni estaba ya tan muchacho, Jacob, el hijo de Isaac, ¿verdad? Va al monte en Betel, ve que una escalera, ángeles subiendo y bajando por ella, y ya dice, este lugar es tremendo, es terrible, es casa de Dios y puerta del cielo. Y efectivamente estaba viendo bajar ángeles sobre Betel, estaba en Betel, y este hombre exclama algo así después, ya cuando viene de regreso, vuelve a pasar al lugar, ofrece un sacrificio, derrama aceite sobre las rocas y trata de hacer un pacto con Dios a la manera de un hombre. Y le dice a Dios, si tú me bendices, yo voy a darte los diezmos de todo. ¿Y quién te los pidió? Diría Dios, ¿verdad? Pues yo no te estoy pidiendo eso. Yo lo que estoy pidiendo es tu corazón, primero que nada. Lo demás es secundario. Entonces, vemos que algunas veces como que tratamos de hacer tratos con Dios. Ay, Señor, si tú me bendices, si me saco 10 en este examen, te prometo que el domingo voy a ir desde tempranito a la iglesia. ¿Y quién te quiere aquí tempranito con una actitud que no es una actitud de rendimiento hacia Dios? ¿Si captas? No tratemos de hacer pactos con Dios. Vamos a ver, todavía nos faltan cosas. ¿Qué otro pacto seguiría? Hay otro pacto muy interesante que hace Dios con el rey David. Y fíjense que este pacto con el rey David, pues es una situación muy interesante porque dice, voy a hacer un pacto eterno con la casa de David porque de ahí, ¿verdad?, va a nacer el Mesías. El pacto de Dios con David era que de su simiente descendería el Mesías, el Salvador del mundo. Hoy, en la actualidad, cuando estamos aquí a miles de kilómetros de la nación de Israel, donde está ahí en la ciudad de David, abajo en la parte baja de la ciudad de Jerusalén, está la ciudad de David, que está amurallada todo, y de repente está allá abajo la ciudad de David, y en la ciudad de David está la tumba de David. Pero no se ha invalidado el pacto porque el Mesías nació de la simiente de David. ¿Sí captas? A ver, entonces vamos haciendo un resumen hasta aquí de los pactos que ya llevamos. Llevamos 4 pactos que Dios hace con su pueblo. El primero dijimos, el pacto de Dios con Noé, de no destruir nunca más la tierra a través de diluvios. El pacto de Dios con Abraham, que era el pacto de la circuncisión, por medio del cual el pueblo de Israel quedaba separado para Dios, un reino de sacerdotes. ¿Sí vamos bien? El siguiente pacto lo hace no con Abraham, lo hace con Moisés, el pacto de la ley. ¿Sí? Es el pacto de la ley. El cuarto pacto es el pacto que hace con David, de que de su simiente nacería el Mesías prometido. Pero falta un pacto que ahora te incluye a ti y me incluye a mí. Y esta es una de las promesas más maravillosas que hay. Y lo acabamos de leer en el versículo inicial. Lo voy a volver a leer para que ahora lo consideremos, porque ahora ya estás incluido tú. Dice así en Ezequiel 37, 26 al 27. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población
y pondré mi templo. A mí me gusta mucho la versión Reina Valera 60 que dice, pondré mi tabernáculo en medio de ellos. Me gusta la palabra tabernáculo porque hay otra palabra profética que dice acerca de Jesús, ¿verdad? Tabernáculo de Dios entre los hombres y morará Dios en medio de ellos. No es algo hermoso, pero hay algunas cosas que tienen que ver con este pacto. Note que la parte final del versículo dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, y tú dices, bueno hermano, yo no soy judío, entonces no estoy incluido aquí. No, sí estás incluido, porque justamente ya cambió la circunstancia de los pactos temporales y se vuelve el pacto de la promesa de Dios a través del nuevo pacto en el Hijo. ¿Y cómo entras al nuevo pacto? A través de la fe en Jesucristo. Y viene una promesa tremenda ahí en donde estamos, en el libro de Ezequiel, donde quiero que lo vean, por favor, Jeremías 31. Vamos a Jeremías 31, el versículo 31. Esta es una promesa muy bella y quisiera que revisáramos rápidamente los elementos que tiene. Fíjense ustedes, Jeremías 31, el versículo 31. Oigan esto, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Oiga bien esto es maravilloso. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues ya todos me conocerán. ¡Wow! Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, este nuevo pacto tiene una característica especial a diferencia de los otros, porque este está firmado con sangre. ¿Recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo está participando de la última cena con sus discípulos, les dice cuando les da la copa del jugo de la vid, tomad, bebed, esta copa es la sangre de mi nuevo pacto, que yo derramaré por ustedes y por los pecados del mundo. Así que vemos cómo este pacto, pues prácticamente es superior al pacto de la ley. Ahora uno se pregunta, bueno, luego entonces el nuevo pacto invalida el pacto de la ley. Al entrar yo en el pacto de la gracia, queda invalidado el pacto de la ley. Ya no tengo que obedecer la ley. ¡Yupi! No, al contrario. Ahora la obedeces por amor a Dios. No porque por temor al castigo, sino obedeces por amor al que lo promueve, al que envía a su Hijo para que tengas
una dignidad también de hijo adoptado, pero al fin hijo. Y un hijo adoptado muchas veces es mucho más amado que un propio hijo. Es increíble. No sabemos por qué, pero así funciona de repente en el corazón. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Nosotros tenemos una bendición hermosa. Estamos viviendo en un nuevo pacto, ¿sí? Y otra cosa mejor, que tenemos quien nos ayuda a entender ese nuevo pacto. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a guiarte hasta que bajas a las aguas. Después de eso recibes el bautismo, o antes o después lo recibes, el bautismo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va guiando para que aprendas a permanecer en el pacto. Pero hay una advertencia interesante que hace el Señor. Miren ustedes allá en el libro de Hebreos, capítulo 8, donde empecé hace un rato. En el capítulo 8 de Hebreos, hay una cosa que a mí me conmueve cada que la leo, y cuando la leo me hace así como que la siento así como dirigida a mí. Y yo digo, ay Señor, qué paciencia me tienes. Miren lo que dice ahí en Hebreos 8, en el versículo 7, vamos a leer desde el 7. Bueno, voy a leer desde el 6, porque ahí viene la descripción de cómo se formó ese nuevo pacto. Miren ustedes desde el 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Y luego dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda. En tu versión debe de decir, por eso los solté de la mano. ¿Te imaginas? Te llevan de la mano y de repente dicen, no me quieres obedecer, ahí está. Uy, ya nos faltaba que hiciera un zape ahí. Tremendo, ¿no? Ahora, nota que dice aquí, ellos no permanecieron fieles a mi pacto y por eso les di la espalda. Vamos nada más a considerar eso a través de la historia de una frase que conmueve muchísimo. Cuando tú empiezas a leer los libros de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, de repente vas descubriendo que hay una frase como que se vuelve así como que una etiqueta. Y dice, y subió al trono en el pueblo de Israel el rey fulano de tal, el cual hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¡Oh, qué barbaridad! Llegas de repente ahí uno que otro, Ezequías, Josías, que son garbanzos de a libra, y dice, este hizo lo bueno ante los ojos del Señor. El problema es que fueron más los que hicieron lo malo. Llegaron al extremo que después del reino de Salomón se divide el país de Israel en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte se llamó el reino de Israel y el reino del sur el reino de Judá. Y cada uno tenía reyes que se alternaban. Y había unos buenos y otros peores y unos regulares. El caso es que vino un caos.
de tal manera que en el año 586 antes de Cristo, a causa de que el pueblo se había metido de lleno a la idolatría, Dios permitió que los babilonios conquistaran Jerusalén y destruyeran y se llevaran todo. Y después de eso, ¿el pueblo aprendió? No aprendió. Dios les permitió reconstruir el templo a través de Nehemías, a través de Esdras. Reconstruyen el templo, lo puedes leer también en el libro del profeta Ageo y en el libro del profeta Zacarías, cómo se reconstruyó otra vez el templo, pues otra vez a pecar. Resultado, caen bajo la bota del Imperio Romano. Entonces, no hubo mucha paz a causa de que, como dice aquí, me desentendí de ellos porque no permanecieron fieles a mi pacto. Tremenda cosa. Ahora pues, pero aquí viene la promesa para ti y para mí en esta tarde. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad, repite la profecía de Jeremías, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y mire cómo termina. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Ahora, para cerrar, ¿qué implicaciones tiene esta promesa de Dios para mí? Primero que nada, me da una posición. ¿Cuál es? Cuando yo entro en el nuevo pacto y creo Juan 1:12, ¿verdad? Los que son engendrados del Espíritu, no de carne ni de sangre, paso a formar parte de ser un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, el sello del Espíritu viene sobre mí. Y aquí viene la bendición. En el pacto de Moisés, la gente no pudo permanecer en el pacto, porque el problema era que si se desobedecía una sola de las 530 y tantos leyes que ellos mismos fueron agregando, modificando después de los 10 mandamientos, resulta, ¿sí?, que nadie las podía cumplir a la perfección, porque además, según la ley, el que violentaba o fallaba en uno solo de las leyes era culpable de haber fallado en todas. Imagínate, ya con eso no podías vivir, vivías prácticamente bajo la carga de la culpa de manera constante, porque todo el tiempo decías, ay, ¿oré en la mañana o no oré? Ay, creo que no oré. Yo tenía que haber orado a las 7 y no se oraba. Y para que captes esto, has visto muchas películas de mezquitas musulmanas. Cuando Dios nos permitió estar allá en Jerusalén, en Israel, es impresionante cómo desde el hotel se oía a lo lejos, ahí en la minarete de las arriba de la explanada del templo, acá sonaba el y tú lo oías y dices, ya están los musulmanes otra vez en su ritual de oración. Varias veces en el día ocurría, ¿sí? Estabas muy tranquilo y de repente y otra vez la oración ritual. Entonces, ahora imagínate que uno de ellos fallara una de las oraciones, pues evidentemente ya era culpado o lo que fuera, porque era un ritual, es un ritual religioso. Hasta la fecha, los musulmanes, donde estén la hora de su oración, extienden su tapetito y se postran para orar. ¿Los han visto? Bueno, ahora imagínate
el pueblo judío que tenía todas estas leyes que no podían cumplir. Y entonces, de repente descubres que ahora puedes ser libre en Jesucristo para no ser esclavo de la ley. ¿Por qué? Porque entraste en el nuevo pacto. ¡Wow! Y ay, es hermoso. ¿Qué otra ventaja te da entrar en el nuevo pacto? Te da no solo la libertad y la dignidad de ser hecho un hijo de Dios, sino que te da el poder para obedecer. ¿Sí? Aquí viene la bendición y la promesa. Voy a poner mis leyes ya no de manera que las lean de forma exterior, sino las voy a poner en tu corazón. Y ahora las vas a obedecer desde adentro, desde tu espíritu, no de manera de que la leas y que la recites como un rezo, sino que están formando parte de tu interior, de tu corazón. Renuevan el espíritu de tu mente de tal manera que te mueve el Espíritu Santo a obedecer. Esa es la cuestión. Y cuando pecas o haces algo negativo, el Espíritu Santo vuelve a ponerte la carga. Y es una lucha constante. Acuérdense que Gálatas 5:16 dice, la carne codicia contra el Espíritu y estas dos cosas se oponen la una a la otra para que no hagas lo que quieres. Pero si estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo y nos rendimos al Espíritu Santo, entonces el nuevo pacto constantemente nos va reforzando, renovando para poder vivir una vida cristiana de acuerdo al Señor. Esa es su promesa y esa es la parte que Él nos prometió de su pacto. Ahora en su Hijo podemos vivir como nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Gracias al Señor. Cierren sus ojos y vamos a orar. Eterno Dios, gracias porque podemos vivir en este nuevo pacto, en el pacto de la gracia, no porque se anule el anterior pacto, aunque dice que ya quedó obsoleto, pero ha sido mejorado, ha sido renovado, y tu bendición y tu presencia, ahora tu Espíritu Santo, nos mueve a la verdad, nos guía a dar frutos de justicia y de paz. Bendito seas, amado Dios, porque tú nos mueves a esta vida más alta en tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias por estar con nosotros.